por tu amor, por tu bendición y porque estamos contigo esta mañana buscando tu santo rostro, Señor. Gracias porque tú te manifiestas poderosamente en cada uno de nosotros y tú nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Dice la Escritura que Él quiere hablar conmigo. Yo le he titulado Hablaré contigo. Este título, Hablaré contigo, está tomado de un verso de la Biblia donde Dios dijo claramente que Él quiere hablar con nosotros. Así es que si Dios quiere hablar conmigo, yo me preparo. Y así empieza la escritura en Ezequiel capítulo 2, donde dice, hijo, me dijo, hijo de hombre, me dijo, me habló, me dijo, a mí se dirigió el Señor y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y este hijo de hombre, le quiero aclarar paso a paso este tema, porque va a encontrar que muchas veces él vuelve a repetir la palabra hijo de hombre. Y ese es precisamente uno de los nombres que Jesús mismo se habla de sí mismo, él, cuando se dice el hijo del hombre. Jesús dice de él el hijo del hombre, porque muchas veces está haciendo referencia a otras escrituras proféticas que hablan de él y especialmente a esta escritura profética que está dada para Cristo primeramente, después para Ezequiel, después para nosotros, por supuesto. Nosotros los que hemos alcanzado la bendición de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Esa es la bendición más grande que tenemos, ser llamados hijos de Dios. Y aquí dice hijo de hombre. Esto lo subraya porque lo va a ver varias veces en la Biblia. Y dice ponte sobre tus pies. Ese ponte sobre tus pies, porque Él nos va a hablar, es como toma la verdadera postura de un hijo de Dios, una reverencia delante de Dios, de estar con Él con actitud de estar listo, con actitud de estar dispuesto. Cuando uno busca a Dios, cuando uno se enfrenta al Señor, lo que uno más debe de buscar es la disposición de corazón de querer estar con Él y de recibir lo que Él quiere hablar conmigo. Entonces aquí la palabra fue muy directa, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, hablaré contigo. Así es que esta mañana estamos seguros, Dios está hablando con nosotros, venimos ante su palabra porque Él tiene un mensaje para mí y yo le pido que ponga muy atento su corazón, esa disposición de la que estamos hablando, que no sea de Ezequiel, que no haya sido, y lo fue de Jesús, que no sea de alguien más, sino que sea mi propia disposición, porque el Señor me va a querer hablar. Verso 2, pasamos, y luego me habló, y efectivamente le habló, y dice que una vez que le habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Esta escritura habla claramente de que al Señor le iba a dar el Espíritu Santo, como efectivamente sucedió. Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, y le dio el Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos y recibimos su palabra, Él nos dio las aras del Espíritu. Él puso en nosotros esa semilla, Él puso el Espíritu Santo en nosotros, Él sopló sobre nosotros y nos vuelve a dar un aliento de vida. Nos da el Espíritu Santo para los que hemos creído. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entró en mí el Espíritu y eso hace que me afirme sobre mis pies. Y quizá esa es la parte que nosotros debemos como darle relevancia hoy en día, de que estemos seguros, convencidos por la palabra, no por sentimientos, no por ideas, no por conceptos humanos, sino por conceptos de Dios, que nosotros tenemos de parte de Dios esta bendición. Hemos recibido su espíritu y eso hace que yo me ponga delante de Él porque le puedo oír, le puedo escuchar y puedo responder a su palabra. Yo estoy aquí listo para responder a la palabra de Dios. Y dice, y oí al que me hablaba. Vaya, oír al que le habla. Escucha usted, hay varias maneras en las que Dios habla con los hombres. Le voy a decir que la principal o la más segura es la palabra de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué lo más segura? Porque usted lo tiene escrito. Porque si usted cree que Dios va a hablar, pues a través de su palabra ya está escrito, él ya habló. Y por supuesto podemos sentir su palabra audible, pero todo lo que nosotros sintamos audible de parte de Dios tiene que ser en revelación a su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. No va a contradecir lo que Él dijo, ¿no es cierto? También Dios nos puede hablar por otras personas, por siervos de Dios. Dios nos puede hablar por la naturaleza y aún por las circunstancias y por supuesto la Biblia también lo deja claro por sueños. Es decir, Dios no se limita a hablar con nosotros, pero ya dijimos la palabra más segura es, pero ponga su atento, su oído y ante todo dispuesto su corazón, porque usted ahora se afirma con el Espíritu Santo delante del Señor, afirmó sus pies porque hoy Él habla conmigo y dice, y oí al que me hablaba. ¿Está dispuesto a esto? Pues adelante, veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Y me dijo, hijo de hombre. Esta palabra, hijo de hombre, la voy a volver a repetir una y otra vez la escritura porque ese es el término con el que Jesús se volvió a referir a él mismo, ya lo dijimos, pero ponga atención porque eso nos muestra mucho la naturaleza humana de Jesús. Aunque él era Dios, vino en forma de hombre, semejante a nosotros, sí, con todas con todas las limitaciones que una persona puede tener, pero obviamente sin pecado. Y al estar sin pecado, él tenía sus oídos y sus ojos espirituales dispuestos a recibir del Señor, ¿no es cierto? Y me dijo, yo te envío a los hijos de Israel. Primer cosa es que Dios va a tener un propósito para tu vida. Dios no solo te salvó porque dirá, qué hermosa mujer, qué guapo hombre, qué simpático. Ay, qué lindo, vea cómo hace, porque ni siquiera por lo que ya hemos hecho el Señor nos llamó, sino por su gran misericordia nos llamó, ¿no es cierto? Pero el que nos llamó nos llama con propósito. Él tiene el propósito de hacer algo en nosotros y con nosotros y su propósito es que te va a enviar. Él te va a comisionar, Él te comisiona para hacer algo. Dijo, te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Bueno, en el caso de Jesús es obvio, ¿no? Que Él vino y empezó a predicar, dijo, estas son las palabras para los hijos y no está bien darle el pan a los perrillos. Recuerda, wow, qué tremenda es escritura, pero aquí nos está hablando claramente que el Señor traía el pan para sus hijos, la comida para los hijos, para que el hijo recibiera las bendiciones del Padre. Y aquí están los israelitas, los hijos de Israel, los que habían recibido la promesa, gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Y usted dirá, ay, qué mal cómo se rebelaron contra Jesús. Otra cosa que le quiero aclarar en esta charla, si usted va a oír la voz de Dios, es que no se olvide de dónde usted venía. Todos veníamos de haber sido rebeldes y contumaces, dice la Biblia, ¿no? Y yo, el primer de ellos, rebelde, yo no quería asumir que alguien tuviera autoridad sobre mi vida. Yo me oponía a toda autoridad, a toda autoridad. Y si alguien quería asumir a una autoridad, peor si ni siquiera tenía un pequeño galardón para poder decir que yo le iba a tomar en cuenta, pues yo no le iba a tomar en cuenta porque yo estaba muy decidido a hacer mi propia voluntad. Yo era un rebelde. Así es que si este rebelde que soy yo y que tal vez lo fue usted, casi podía decir sin duda que también había rebeldía en su corazón antes de conocer a Jesús, pues entonces nosotros no podemos ser tan severos de criticar a ellos porque fueron rebeldes, porque se rebelaron contra Dios, sino que nosotros seamos cautos, sabios de cómo nos vamos a relacionar, ¿no es cierto? Gente rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Contra quién se rebelaron? Contra Dios. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y se convirtió en las personas en una rebeldía que por su naturaleza de pecado no podían ellos continuar buscando a Dios por sus propios medios. Por eso es que vino Jesús. Pero bueno, vamos al verso 4 que dice, y ellos y sus padres, sí, bueno, eso es porque heredamos el pecado, se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
es cierto, ¿no? La rebeldía, hoy podemos ver, la gente se ha rebelado contra Dios, se dejan ir muy fácilmente en contra de Dios, no toman en cuenta su palabra, hacen y dicen cosas que van en contra de Dios, se van por el aborto, se van por los desórdenes sexuales, se van en contra de la naturaleza divina de Dios, y porque en el corazón está la rebeldía del hombre, y ahí van continuando. No se olvide, un día fuimos rebeldes. Pero bueno, aquí estamos. Hacia ellos es que está siendo mandado el Señor, está siendo mandado Ezequiel, estoy siendo mandado yo, porque la palabra tenemos que aplicarlas a nuestra vida. No es, aquí no estamos aprendiendo lo que le pasó al fulano y una historia más. Aquí estamos viéndonos nosotros y nos tenemos que ver bien reflejados en esa escritura. Verso 4. Yo pues, ¿quién es ese yo pues? El Señor. Yo pues, ese pues quiere decir, con todo lo dicho anteriormente, ya sabiendo lo que les he dicho, otra vez afirmo y te digo, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Vaya, sí, sí es cierto, ¿no? Que a veces es difícil hablar con alguien y a veces nosotros preguntamos, pero esta persona sí, este sí es de duro rostro, pues le vengo a hablar de Dios. Me hace unas caras tremendas, como que le estuviera hablando de algo malo. Pero así éramos nosotros, no se le olvide, sí. Pero ahora que nosotros estamos del lado del Señor, podemos estar recibiendo esta acción, esta actitud, como quien dice, bueno, yo no me merezco, mire, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo usted me va a tratar así? Pues créame que usted no tiene ningún galardón para no ser tratado como al mundo le dé la gana tratarlo. Usted va a ser tratado como el mundo trata y se trata a sí mismo. Y entonces le dijo, pero aquí está advertido usted, ellos son hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, esto es lo que les vas a decir, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando dice, y les dirás, como yo soy enviado, yo soy el mensajero tiene que ser fiel al que le envió. ¿Quién me envía? Dios. ¿Quién te está enviando a ti? El Señor. ¿Y qué vas a ir a decir? Bueno, no se preocupe. Yo sé cómo entrarle a él. Yo sé cómo voy a decir las cosas. Mire, aquí no te está diciendo ni siquiera del cómo ni el qué, porque el qué te lo va a decir Dios. Dios te va a decir lo que vas a decir. Así ha dicho Jehová el Señor. Es decir, eres mensajero de él, no vas con tu propio mensaje. Yo no voy con mi propio mensaje. Si de algo me cuido, si de algo quiero estar siempre seguro, si la razón por la cual yo imprimo, doy o pongo en el video la palabra, es para que usted se convenza, no tanto por lo que yo diga, sino por lo que dice Dios mismo en su palabra. Usted lee, yo leo, y ambos nos deleitamos en las palabras. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo le puedo decir con libertad, así ha dicho Jehová el Señor, no porque me pongo con una actitud como que soy un profeta y lo que yo digo será palabra de Dios o tiene que ser palabra de Dios para que usted me la reciba y me la acepte. No, Señor. Esta palabra de Dios es porque es palabra de Dios. ¿Qué es el mensaje entonces de Dios? ¿A qué nos está llevando? Nos aclara que la razón del mensaje es por si acaso ellos escuchen. Ese es muy interesante, ese si acaso ellos escuchen. Sabemos que al Señor no lo escuchó Israel, es decir, no todos. Por eso ese si acaso o acaso ellos escuchen, es porque habrán algunos que sí escuchan. Es decir, no todos están obligados a escuchar. Por muy buen mensaje que usted tenga, no se olvide que los que presentaban un buen producto para nosotros, por muy buen producto que nos presenten, cada quien tiene el derecho si compra, si recibe o no. Y la palabra de Dios, pues, lo mejor que la gente pueda tener, nosotros les estamos ofreciendo una relación con Dios, una relación directa y dinámica con Dios, verdadera. Sin embargo, la gente tiene todo el derecho a rechazarlo. Si acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, escuche, porque son una casa rebelde. Y a mí me han preguntado, pero mire, tan lindo como el Señor dijo las cosas, ¿por qué Israel no escuchó? ¿Por qué no contestaron positivamente a la palabra del Señor? Porque aquí nos está aclarando que son casa rebelde. La rebeldía está en el corazón del hombre
eso que se opone contra Dios. Dios dijo, no comas, y la mujer fue y comió del árbol, y ahí entró el pecado con esa rebeldía en contra de Dios. Por eso es que muchas personas se resisten tanto a la palabra de Dios, como un día nos resistimos nosotros, ¿sí? Como tú y yo un día nos resistimos a la palabra, pero por su misericordia y por su gracia, un día nos doblegamos a ella, nos arrepentimos de los pecados, y aquí estamos delante del trono de su gracia, recibiendo este mensaje para saber cómo yo voy a actuar, cómo me voy a dirigir a las personas de las cuales soy enviado. Siempre conocerán, dice, que hubo profeta entre ellos. Una de las cosas que los judíos no pueden negar es que Jesús fue un profeta. Si usted habla con un judío, no le van a decir, mire, ¿usted cree en Jesús? No, bueno, sí, Jesús fue un israelita, sí aparece que vino un Jesús, pero era un profeta más. Ah, reconocen que era un profeta. Y le desobedecieron como le desobedecieron a todos los demás profetas. Es decir, acostumbrados a hacer lo que les da la gana porque son rebeldes. Pero reconocen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si algo los judíos no podían decir es que no supieron que vino el Mesías, sí, vino, pero era un profeta. Sí, reconocían que era profeta, ni aún como profeta le recibieron. Tremendo. Bueno, ¿qué va a hacer usted con la palabra? ¿Cómo usted va a entregar el mensaje? Como digo yo, una de las maneras en las cuales entregamos el mensaje es dando la Biblia. Eh, María Teresa me decía, Luis, ¿tú crees que te vas a salvar entregando Biblias? Por supuesto que ella sabía que no era lo que yo creía, pero como decía, como este Luis le cuesta cambiar, ¿no es cierto? Lo más seguro, el que pensará que entregando Biblias así el Señor lo va a recibir. Yo no entregaba Biblias para salvarme, yo entregaba Biblias para salvar a personas. Y mire, entregué Biblias y entregué Biblias y entregué Biblias, y les voy a contar un testimonio. Como regalábamos Biblias a toda la familia, cumpleaños, bodas, nacimientos, ¿ah? Ocasión que se nos daba, yo compraba Biblias, y por supuesto que compraba una Biblia bonita, para que no fuera a rechazar solamente por, si le rechazan por su mensaje, pues ya es problema de ellos, pero que no la vayan a rechazar porque era de papel ordinario o de mala presentación. Yo buscaba lo mejor, invertía dinero, invertía lo que yo pensaba que valía, para que estas personas tuviesen la palabra de Dios en una linda presentación. Así es que en una oportunidad, un par de sobrinos nietos, hijos de unos primos, estaban teniendo su primera comunión, y entonces nosotros, ¿qué les vamos a regalar? Toda la gente le llevaba regalos, juguetes, a los muchachos había que regalar. Primera comunión les estaban dando pistolas, lo que sea, ¿no? Para que se diviertan los niños. Bueno, primera comunión, pero no había mucha conciencia de que era la primera comunión. Yo me enteré, ¿sabe? Como es primera comunión, aquí cabe que regalemos las Biblias. Así es que buscamos unas bonitas Biblias bien presentadas, adecuadas para niños de 10, de 12 años, 8 años a 10. Así es que entregamos nuestras dos Biblias, una para cada uno, con dedicatoria y nombre. Bueno, pasó el acontecimiento, pues como un acontecimiento de aquellos tiempos, se acostumbraba a la comida, se acostumbraba a la bebida, se acostumbraba de todo. Pero ¿qué le parece? Qué sorpresa y qué agradable para nosotros, qué gratificante fue a la semana. Yo recibí la llamada de los primos diciéndome, Luis y María Teresa, miren, queremos agradecerles por los regalos que le dieron a nuestros hijos. Y ellos nos aclaran, nadie les dio un regalo que tenía que ver con la ocasión en la cual ellos estaban haciendo su primera comunión, según el catolicismo. Así es que ustedes han dado unas Biblias. Gracias por eso. Y nosotros, pues, por supuesto, estuvimos contentos, nos alegramos, y que ellos hayan atesorado y aprovechado y dicho dentro de ellos, pues, qué bueno, ¿no? Que nos hayan entregado una Biblia. ¡Qué alegría! Pues así es la palabra de Dios. Así fue la oportunidad que hace poco yo regresé a Guatemala, hace como unos 2 a 3 años, quizá 3 años. Regresamos con María Teresa a Guatemala, y nos encontramos con una prima. Esta prima había llegado a una reunión donde yo iba a predicar, y en esa reunión donde yo iba a predicar, ella llegó y me dice,
Hola, primo, ¿cómo estás? Hola, prima, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Y me dice, mira lo que traigo. Y me trajo la Biblia que ella lea. Esta es la Biblia que yo leo. Y te quiero aclarar, me dijo, ¿ves por qué está tan en buenas condiciones después de 42 años de tener la Biblia? Porque yo no la leía, me dice. Yo tenía la Biblia ahí como un amuleto, sí, hasta te cuento que me llevaba con ella de viaje, de paseo, pero yo no la leía. Pero hace poco tiempo empecé a leer la Biblia y empecé a venir a estos estudios bíblicos. Y aquí está la Biblia. Y lo que me abrió la Biblia, y ¿saben qué fue lo que me mostró? Quiero que ustedes observen, si espero que puedan observarlo, si no yo se los voy a leer. Esta es una dedicatoria que se le pone en la Biblia ya viene con esto, dice, esta Biblia le ha sido obsequiada para la Biblia, para obsequiar, dice Consuelo Brand, el nombre de mi prima, una linda mujer de Dios, ahora mucho más cuando es cristiana, por Luis y María Teresa. Ahí están los nombres de nosotros dos. La letra que ustedes ven es la letra de María Teresa, ella escribía las dedicatorias. Dice, por su cumpleaños, en su cumpleaños nosotros le dimos esta Biblia en abril de 1979, 42 años hace que nosotros obsequiamos esta Biblia, y qué dicha poder recibir que alguien la leyó. ¿Qué habrá pasado con las otras Biblias que nosotros dimos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nos ha entregado la responsabilidad de ir y llevar su mensaje a las personas. Y ahora viene el reto que el Señor nos hace a nosotros, porque hemos estado hablando de que ellos son rebeldes, pero dice el número 6, y tú, hijo de hombre, ahora viene, y tú, ahora me vuelve a hablar a mí. Una cosa es el mensaje que me está dando para otros, y otra cosa es lo que está requiriendo que yo haga o que yo manifieste o que empiece a vivir de una vida que realmente le agrade al Señor, que realmente sea una vida que le glorifique ahí. Y tú, hijo de hombre, me vuelve a repetir, hijo de hombre, era a Jesús también hijo de hombre, no no le temas ni tengas miedo de sus palabras. Como el Señor conoce la naturaleza humana, que ya lo hemos dicho una y ya creo que puedo decir 1000 veces, casi sin exagerar. No tengas miedo. Cuidado, porque el diablo lo que va a intentar es intimidarte, hacerte tener miedo, porque él ni siquiera quiera que tú peques, aunque te va a instar a que pecar. Pero si no pecas, él no se va a preocupar mucho. Él lo que quiere es anularte. Él lo que quiere es intimidarte. Él lo que quiere es tenerte como una cifra sin valor, una cifra como que fueras un cero a la izquierda, como decimos, ¿no es cierto? No le temas, no temas, hijo de hombre, ni tengas miedo de sus palabras. Gente te va a intimidar, gente te va a querer bajonear, gente te va a querer decir, no, usted no vale. ¿Y cómo así? Usted hablándome de Dios cuando hace poco, mire quién era. Todo lo contrario, esa manera de hablarnos nos puede hasta animar a poder hablar de nuestro testimonio. Pues a mí cuando me fijé cómo era, pues me daba mucho de qué poder hablar, porque yo sí podía decir, mire, esto era yo, pero ahora el Señor ha cambiado mi vida y empezaba a dar testimonio. Pero una de las cosas que el diablo va a intentar, el enemigo lo va a intentar, las personas no son nuestro enemigo, las personas son nuestro objetivo al cual le vamos a llevar el mensaje, para que así como usted recibió el mensaje, como yo lo recibí, ellos también se puedan salvar. Dice, no temas ni tengas miedo de sus palabras. Podrán venir palabras intimidatorias, palabras de menosprecio para lo que ahora haces, también que estaba usted, también que iba y ahora se está dedicando a estas cosas. Sin duda alguna, ¿verdad? Muchos intentarán guiarse o tirarse para esta línea, pero usted no les haga caso. Usted siga creyendo que usted es la persona de Dios, la persona que va a seguir enviando el mensaje. Pero mira, nos sigue instando porque nos está advirtiendo a lo que nos vamos a enfrentar. Sigue el verso y dice, aunque te halles entre zarzas y espinos, aunque ya estés metido entre zarzas y espinos, ¿sí? ¿Por qué zarzas y espinos? Porque la gente no está dando el fruto de Dios.
Algunos podrán tener éxito en sus empresas o en cualquier cosa, pero cuando aquí está dando, tú te hallas entre zarzas y espinos, es porque Dios no quiere que tú des zarzas y espinos. Zarzas y espinos era lo que tú dabas, ¿no es cierto? Sino que tú vas ahora a dar el fruto y fruto que permanezca, porque es un fruto de Dios. Y aunque dice, y mores con escorpiones, ahora usted no le vaya a decir a los que está viviendo con ellos, ay, tú eres una zarza, tú eres un espino, tú eres un escorpión, porque recuerde que nosotros éramos todo esto. Nosotros estábamos en una situación que éramos poco agradables, poco personas sensibles a la escritura y a la palabra de Dios, y de repente por la gracia de Dios nosotros llegamos a tener una relación con Dios. Así es que así como nosotros éramos, así nos veían las otras personas a nosotros, como zarzas y espinos, y como que ellos estaban morando con nosotros, siendo nosotros esos escorpiones, ¿sí? Porque por eso te quieren intimidar. La manera en que te intimidan es haciéndote pensar que tú no vas a poder con ellos. No tengas miedo de sus palabras. ¿Qué dice la escritura? No tengas miedo de sus palabras, ¿sí? Ni temas delante de ellos. La otra cosa que el Señor quiere es que tú llegues en la autoridad de Cristo Jesús, en la paz del Señor, en el amor del Señor, porque la autoridad de Jesús no era por sus gritos ni por lo cara de bravo que tenía, sino por el amor. Su autoridad estaba por la manera en que les hablaba, con misericordia y con amor. Cuando tú llegas con ellos con misericordia y con amor, no te estás poniendo por debajo, te estás poniendo en el lugar correcto, como un hombre que no le tiene miedo a las personas, ¿sí? No temas, dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Todo lo contrario, afírmate en el Señor. Por eso el Señor te dice, ponte de pie, y una vez en pie con el Espíritu Santo, te está comisionando, porque este es el mensaje que quiere que tú lleves, ¿sí? Entonces, es importante que el mensajero no llegue pensando que no está representando a alguien importante. No, el mensajero, yo había dicho anteriormente que el mensajero no importaba, dándole mayor valor al mensaje. Y es cierto, el mensaje es lo que más vale. Pero Dios ha depositado un mensaje, por ejemplo, en su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo valía, porque Él era el mensaje. Y ahora tú eres el mensaje. Dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Sí, porque una vez que uno ya dice que es hijo de Dios, una vez que uno ya es cristiano, pues la gente lo que está leyendo en mí, lo que va a leer en mí, es qué tan buen cristiano soy. Sí, y entonces él a veces no quiere ni leer la Biblia que le das, sino que él te está leyendo a ti, como dicen, ¿no? Ya te puse los ojos, ya te puse los ojos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú dices que eres cristiano. Pero si tú vas con un lindo mensaje, pero el mensajero hace tonteras, dice lo que no es, se porta mal, pues sí es importante el mensajero. Sí es importante, como me decían, que te arregles, que te peines, pero no es en ese el énfasis. Nuevamente, estas cosas tienen su importancia natural, pero lo que tiene mayor importancia es tu actitud como hijo de Dios, tu ejemplo, porque más valen tu hacer que tus propias palabras. Pero también tenemos que entregar el mensaje hablado, tenemos que decir lo que Dios dice y tenemos que ser buenos mensajeros. Así es que no tengamos temor delante de ellos, dice, porque son casa rebelde. Sí, no te olvides, no le estás llevando. Qué bueno fuera que tú que estés queriendo llevarle el mensaje de Dios a los ángeles de Dios. ¿Cómo te van a recibir? Ay, venga, mi cielo, mi papayito, mi amor. Ah, como dicen los de República Dominicana y los caribeños, que a todo el mundo le dicen mi amor. ¿Mm? No, ellos no te van a recibir con palabras quizá cariñosas. Tal vez te van a tratar con un cierto respeto, pero el rechazo lo van a hacer, y lo van a hacer a la palabra. Sí, y entonces, pero tú eres esa palabra, y entonces tienes que dar un mensaje que vaya de acorde realmente al corazón de Dios y al interés que Dios tiene. Vamos al verso 7, que es maravilloso este verso que nos dice, les hablarás pues mis palabras. Ah, las palabras del Señor,
les hablarás, vas a vocalizar. Tiene que salir de tu boca la palabra de Dios, porque así como a ti te predicaron, tú necesitas predicar, necesitas hablar. La palabra tiene poder y lo que salga de tu boca es importante. Y a veces dirán, pero a veces de mi boca no salen todas las cosas buenas. Pues entonces ya es hora que te refrenes y le pongas freno a tu boca y le pidas al Señor que te cambie, que te completamente, porque obviamente no puedes sacar de la misma boca, de la misma vertiente, no puede salir veneno y no puede salir palabras de Dios. Si tú tienes que dar palabras de Dios, entonces que todas tus palabras sean sazonadas con sal, dice la Escritura. Así es que cuando tú hables, habla la palabra de Dios, pues les hablarás mis palabras. Para esto es importante que tú leas. Para eso es importante que tú ames la palabra de Dios. Para eso es importante que tú la conserves. Escucha, dice, escuchen o dejen de escuchar. Eso ya no es tu problema. Si ellos escuchan o dejen de escuchar, no es tu problema, porque son muy rebeldes, ¿sí? Entonces tú les vas a hablar la palabra de Dios. Les voy a contar el testimonio de mi hermano, el cual el día de hoy ya es creyente. Él y su esposa, mencioné que su esposa fue la primera creyente de la familia. Él y su esposa se están conectando con nosotros los días lunes en el estudio de la Biblia que tenemos en el discipulado, que por cierto vamos a empezar el Evangelio de San Marcos para que usted se conecte los días lunes por este mismo link. Bueno, pero le estaba hablando de mi hermano porque yo qué tanto quería hablarle a mi familia cuando yo estaba con tanto deseo de hablarles a mi familia. No era fácil que me escucharan. ¿Por qué? Porque yo no había sido alguien que representara a Dios. Yo no representaba a Dios por nada. Y ahora que Luis venga y me diga que él representa a Dios y que me quiere hablar de Dios, allá él. Pero bueno, una noche por fin mi hermano estudiaba en la universidad, abogacía, y mientras él estudiaba en la universidad, llegaba en la noche, yo llegaba también noche y nos poníamos a platicar, compartíamos del mismo dormitorio hasta que yo me casé, salí de la casa de mis padres y como compartíamos el mismo dormitorio, una noche, fue una de las noches, para mí arrancó como la noche más feliz cuando mi hermano me dijo, ve Luis, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Qué es lo que vas a oír? Contame de qué se trata lo que estás haciendo. Wow, dije yo, ahora es cuando yo empecé, ¿no es cierto?, a hablarle a él. ¿Y sabe qué pasó? Mi hermano empezó a cerrar los ojos. Se le cerraban los ojos del sueño. Y no solo eso, sino que a bostezar. 1, 2, 3 abostezos, un montón de abostezos. Y yo, hasta que yo dije, no, no es sabio lo que estoy haciendo. Él ya no me va a escuchar, no es un momento oportuno, será en otra ocasión. Así es que dije, hermanos, tenés mucho sueño, apaguemos la luz y descansa. Gracias, me dijo. Apagamos la luz y los dos nos dormimos. Siempre hubo otra oportunidad, siempre habrá otra oportunidad, siempre Dios nos dará la bendición de poder predicar el Evangelio. No deje de predicar el Evangelio a diestra y a siniestra. Sí, predica y habla la palabra de Dios, porque esta es la comisión. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. No sé tú, pero entendió, ¿verdad? Pero si entendió, ¿verdad? No les vayas a cansar a nadie, porque si es palabra de Dios y hay una disposición de corazón, las personas van a abrir su corazón. Pero esto le digo a todos, si usted es de los que dice, bueno, mire, yo no he recibido la palabra de Dios todavía, pues ahorita la está recibiendo. Y usted puede arrepentirse de todo corazón y entregar su vida a Cristo y empezar a ser de los que dan el mensaje. Y prontamente usted va a ser una persona útil en el reino de Dios. Vamos al siguiente verso, verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Hijo de hombre, otra vez, no se olvide. Jesús dijo muchas veces, he aquí el Hijo del Hombre. Oye lo que yo te hablo. Así es que otra vez el incentivo para mí no está en qué les voy a decir, sino que en qué me está diciendo Dios. Mire cómo cambian las cosas, ¿no? Si usted pone atención en lo que Dios le dice, ya va a saber qué decir. Pero si usted está pensando, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a decir? Y no ha puesto atención en lo que Dios le dice, por eso es que no tiene qué decir. Lo que hay que hacer, el truco,
La bendición nos está enseñando el Señor que es, escuche lo que el Señor tiene que decirnos. Cuando usted escucha lo que el Señor tiene que decirnos, usted va a tener que hablar. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Ah, sí, yo oigo, pero no transmito. No, si yo sí escuché. No, si yo sí pongo atención en las charlas. ¿Y cómo vas a transmitirlas? ¿Cómo vas a retransmitir lo que has recibido? ¿Tienes la actitud? ¿Tienes el valor? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a escuchar de nuevo para poder dar la palabra de Dios? ¿O tú te vas a constituir en un rebelde, déjeme usar una palabra media rara, rebelde pasivo? Es decir, ya te entregaste a Cristo, ya eres de la iglesia, ya eres de Cristo Jesús, ya perteneces al reino, pero todavía haces lo que te da la gana y oyes que el Señor te dice que compartas, que vayas y hables lo que Él te está diciendo y tú te callas y no lo haces. Sí, pero ¿y dónde está la rebeldía? La rebeldía está en que no estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo, que estás haciendo tu propia voluntad y que estás caminando bajo tus propios entendimientos. Aquí tienes que hablar la palabra de Dios. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come de lo que yo te doy. Aquí está el secreto de qué voy a hablar, qué me está diciendo Dios. Y lo que Él me va a dar es su propia palabra. No se olvide que cuando Jesús dijo, el que no come de mí y bebe de mí no tiene parte conmigo, porque la esencia de lo que somos es el resultado de lo que comemos. La esencia de lo que hablamos y decimos es el resultado de lo que permitimos que entre a nuestro ser por nuestros ojos, por nuestros sentidos, por nuestra percepción. Y tú te tienes que llenar de la palabra de Dios. Por eso aquí le está diciendo a Ezequiel, le dijo al Señor, nos dice a nosotros, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué es lo que Dios me va a dar? ¿Ah? Y esa es la pregunta, ¿qué me va a dar? Y escuche, asómbrese. Espero que sea una buena comida grande y deliciosa, porque yo tenga el alimento de Cristo, ¿no es cierto? Que necesito tomar y que voy a tomar para tener la palabra de Dios en mí. Y escuche lo que dice el número 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Ahí estaba la mano extendida. ¿Con qué? En ella había un rollo de libro. Ay, yo creí que era un rollo de taco, una flauta mexicana. Yo creí que era un sándwich. ¿Ah? Una, unas salchichas con pan o pan con salchicha. No, señor. Lo que el Señor le está extendiendo a comer, dice, en ella había un rollo de libro. Lo que el Señor le estaba diciendo, ahora tienes que comer es un rollo de libro. Y ese rollo de libro, dice la escritura, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Este rollo venía del cielo, de la palabra de Dios, estaba escrito por delante y por detrás. Este rollo de la palabra de Dios es Cristo. Cristo vino, dijo él cuando estuvo en la tierra, yo no estoy diciendo ni estoy hablando lo que yo quiero hablar, estoy diciendo y hablando lo que oí de mi Padre. Cristo estaba escrito por delante, por detrás, para él, todo lo que hablaba y todo lo que decía era un fiel reflejo de Dios, un fiel reflejo de lo que Dios quería que tuviéramos nosotros como su palabra. Amén. Y dijo, y la extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y habían escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué es esto? Sí, todo lo que viene en el futuro y cómo la gente debe de saber que habrá un juicio y que habrán lamentaciones, que habrán mención de cómo va a terminar este juicio y van a haber juicios para el mundo. La gente que dice, no, pues a mí si me vas a hablar de Dios, háblame del amor de Dios. Bueno, escuchas del amor de Dios y te arrepientes. Pero quiero que sepas que si no te arrepientes, también va a haber un infierno, también van a haber lamentaciones y va a haber un día en que la palabra de Dios ya no va a haber, porque cuando el Señor venga nos vamos a ir nosotros, o si mueres sin la palabra de Dios,
pues obviamente el cielo no será tu lugar de destino, porque los que vamos al cielo somos los que hemos recibido esta palabra, la hemos comido, hemos conocido de Dios, hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, y habiéndole entregado nuestra vida a Cristo Jesús, hemos comido de la palabra de Dios, hemos comido de la Biblia y de la palabra de Dios. Yo espero que usted pueda apreciar esta fotografía, pues es una Biblia, ¿no? La Biblia hay que comerla, la Biblia hay que, no se me va a olvidar a mí el hambre que yo tenía de la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios puso en mí fue deleitarme de su palabra, deleitarme de la palabra. Yo venía y comía de ella en la mañana, en la tarde. Había días en que pasaba sin comer un día entero para que en mis tiempos libres de trabajo, la hora del almuerzo, yo leía la palabra de Dios. Empecé cuando yo estaba todavía en una oficina y recuerdo que me empezó esa hambre por el Señor, ese deseo. No fue al principio de que yo estaba en esa oficina, porque al principio me iba a almorzar con todos los amigos y pasábamos tiempos muy bonitos comiendo. Pero cuando me entró ganas y hambre y empecé a comer la palabra, yo no quería parar. Así es que me quedaba en mi escritorio, abría una parte del escritorio para que no se viera, extendía mi Biblia ahí abajo, media escondida, agachaba la cabeza y mientras todos se iban a comer, en ese tiempo creo que era una media hora, 45 minutos de comida, yo no sé, pero ellos empezaban a irse y yo ya estaba leyendo, y regresaban y yo estaba leyendo, y yo pensaba, nadie va a saber lo que estoy haciendo porque yo escondo la Biblia, hasta que una compañera de trabajo me dijo, Luis, usted lee la Biblia, ¿verdad? Bueno, sí, sí, dice, porque yo le veo que en vez de irse a comer se queda leyendo, y esa era la verdad. Cambié de trabajo, me tocó viajar en mi trabajo y en mi trabajo yo me iba oyendo la Biblia y oyendo la Biblia y oyendo la Biblia y repitiéndola. En una oportunidad había esos cassettes y no sé por qué razón, no me llevé el resto de cassettes de la Biblia, solo me llevé el libro de Romanos, así es que llegaba, oía Romanos y como eran distancias largas y después me volvía a subir al carro y otra distancia, y el cassette tenía ese sistema que paraba y volvía de regreso a escuchar lo que estaba del otro lado del cassette y era el resto de la palabra. Yo oí el libro de Romanos, esa semana lo escuché, los 5 días de trabajo lo escuché 5 o 6 veces diarias. ¡Qué bendición! ¡Qué rico sentía! Es cómo me sentía de fortalecido. Por supuesto, no cabía espacio para cosas mundanas, no cabía espacio para cosas mal. Así empecé a llenarme y entonces yo tenía de qué compartir. ¿Qué iba a compartir? La palabra. ¿Qué le decía a mis amigos? Lo que acababa de leer. ¿Qué compartía? Lo que estoy diciendo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón está lleno de la palabra, tu boca va a hablar de la palabra del Señor. ¿Sí? Déjenme adelantarles un verso de lo que va a ser la próxima semana para nosotros, porque esto tiene que ver con la Biblia. Escuche lo que este verso dice. Me dijo, hijo de hombre, otra vez, hijo de hombre, come lo que hayas. Sí, ese era el libro que había que comer. Come de este rollo. No era el taco, no era la flauta mexicana, no era el sándwich. Y ve y habla a la casa de Israel. Después de comer, eso sí, lee la palabra y después de comerla, háblala. No más la has comido, anda y habla, verás cómo Dios te va a usar. ¿Sí? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Vamos a ver el resultado de esta escritura porque esta nos va a hablar de ese resultado maravilloso de haber comido la palabra de Dios. ¿Cuántos están hoy emocionados de haber escuchado esta escritura y saber que Dios te habla? Hoy hablaré contigo. ¿Alguien puede dar testimonio, sí, de que Dios hoy habló con usted? ¿Puede usted decir, sí, efectivamente, yo siento cómo Dios ha hablado conmigo? ¿Sí? ¿Alguien puede alzar su mano y decir, sí, Dios me habló hoy? Estamos aquí ante la palabra de Dios
y Dios quiere que nos hable. Sí, entonces usted si escuchó la palabra, si usted cree que Dios le habló, levante la mano y diga, sí, Señor, gracias por haberme hablado hoy, porque hoy, Señor, estoy recibiendo tu palabra de todo corazón. Maravillosa palabra de Dios. Si usted se pone su pantalla, yo quisiera orar por usted, visualizarlo y tener este tiempo de comunión los unos con los otros, sabiendo que el Señor quiere que nosotros tengamos esta experiencia, ¿no es cierto? Esta experiencia de vivir el mensaje de Cristo en nuestro corazón. Gracias por ponerse pantalla. Será un honor orar los unos por los otros y recibir de Dios la bendición que hoy tiene para nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús, porque es maravilloso tenerte entre nosotros. Alcemos nuestras manos, oremos al Padre, digámosle, Padre, gracias por haberme dado tu bendita palabra. Gracias porque hoy dijiste que hablarías conmigo y si tú empezaste hoy a hablar conmigo, no pararás, porque hoy, Señor, te quiero tener como mi confidente, quiero abrir mis oídos espirituales, quiero abrirme a ti, Señor, de todo corazón, para que tú me hables, Señor, directamente. Quiero que cuando yo escuche el mensaje pueda decir que escuché de ti, porque tú eres, Señor, la voz que yo quiero escuchar. Gracias porque me has dado la Biblia, porque me has dado una iglesia donde yo puedo escuchar tu palabra, porque me hablas a través de la naturaleza. Pero, Señor, ante todo, quiero que sepas que yo no voy a ser rebelde. Yo no voy a ser rebelde como lo fui antes, si es que lo reconozco. Si yo fui un rebelde, Señor, yo voy a poner atención a lo leído y voy a transmitirle a mi familia, voy a transmitirle a mis amigos, porque tu palabra es lo único que puede salvar nuestras vidas. Lo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.